y se definió como un Estado republicano y laico. Ricardo Flores Magón fue un ferviente admirador de Juárez. Pensaba que si hubiera vivido en aquellos años, habría luchado al lado de los desheredados. Emiliano Zapata se refiere a Juárez en el Plan de Ayala. Venustiano Carranza tuvo a Juárez como su guía, tanto en la política interior como en la política exterior. Y muchos de los gobernantes posteriores han hecho de Juárez su bandera, ya que el movimiento revolucionario de 1910 se proclamó heredero del liberalismo social juarista. En el marco de la conmemoración de los 150 años del fallecimiento del Benemérito de las Américas, el libro de la doctora Galeana nos ofrece un recorrido por la historia del México de Juárez, con el objetivo de ubicar al personaje y a su época en ese contexto histórico. Ello permite no solo entender su tiempo, sino que también nos da luces para comprender mejor nuestro tiempo. Hoy tendremos el auténtico privilegio de contar con la participación como presentadora de la propia autora de esta obra, la doctora Patricia Galeana Herrera, muchos años al frente del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y del prestigiado Instituto Matías Romero, a quien le damos la más cordial y entusiasta bienvenida. Asimismo, en la moderación contamos también con la distinguida participación del doctor Flavio Galván Rivera, profesor, escritor, jurista y gran funcionario mexicano, quien fuera magistrado presidente de la Sala Superior de este órgano jurisdiccional y quien ahora forma parte del claustro de profesores de la Escuela Judicial Electoral. Así que, querido y estimado doctor Flavio Galván, igualmente le damos a usted la más cordial bienvenida, solicitándole atentamente nos haga el favor de hacer la presentación de nuestra invitada de honor, la doctora Patricia Galeana, para lo cual le cedo el uso de la voz. Con mucho gusto, licenciado Agustín Millán, director general de documentación de nuestro Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta sesión, conmemorando los 150 años de la muerte de don Benito Juárez, como comúnmente solemos decirle, con todo respeto al patricio constructor del Estado moderno mexicano, tenemos el privilegio, ya lo decía el licenciado Agustín Millán, de contar en este círculo de lectura con la presentación de la obra que hace la propia autora, privilegio que pocas veces tenemos el gusto de disfrutar. Aunque ya varios de los datos han sido conocidos y anunciados, he de decirles que la doctora Patricia Galeana es historiadora, licenciada en Historia, maestra en Historia de México y doctora en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la misma universidad. Es profesora de tiempo completo en la Facultad de Filosofía y Letras de la misma Casa de Estudios de México. Autora de 15 libros, coordinadora y coautora de 41 obras, coautora en 63 volúmenes, ha coordinado y compilado 285 publicaciones y prologado 70 de historia política, diplomática y de género. Fue directora general del Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, directora general del Archivo General de la Nación y directora general del Instituto Nacional
de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Se desempeñó como secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, consejera de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y embajadora de México en Colombia hasta días cercanos. Es curadora, fundadora y directora del Museo de la Mujer de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora Patricia Galeana, gracias por regalarnos estos minutos de su tiempo, que para nosotros son sumamente valiosos y que trataremos de explotar en el buen sentido de la palabra al máximo y disfrutar la presentación de la obra por la autora. Qué mejor que quien escribió nos haga la presentación. El micrófono es suyo, doctora. Adelante. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias al licenciado Agustín Millán, director general de documentación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por la invitación y por sus palabras introductorias, y pues al doctor Flavio Galván, mi agradecimiento también por sus palabras sobre el trabajo aquí de su servidora. Me da muchísimo gusto participar en este círculo de lectura y pues conmemorar el sesquicentenario de la partida del Benemérito de las Américas. Y hablar de esta figura señera que, como muy bien decía el licenciado Agustín Millán, no hay mexicano del que se haya escrito más. Desde que él estaba en vida, tuvo el reconocimiento de los países hermanos de América Latina, y su imagen sigue siendo un símbolo de la defensa del Estado de Derecho, de la defensa del Estado laico y también de la reivindicación de la raza sometida. Esta obra, y voy a poner pues un PowerPoint para hacer pues más ágil la presentación. Esta obra que pues ustedes tienen ahí, yo quisiera pues compartirles, que es el Juárez pintado por David Alfaro Siqueiros, propiedad de la familia Palacios, del maestro Palacios, gran abogado, maestro de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, pues es una obra, y por eso me gustó tanto este Juárez de Siqueiros, que habla de un personaje que va a ser vital a lo largo de toda su vida para la historia de nuestro país. La obra, que se llama así, Juárez en la historia de México, va refiriendo el difícil proceso de construcción del Estado Nacional Mexicano y a la par la vida de Juárez y cómo va insertándose y tomando acciones fundamentales para lograr esta consolidación. La obra cuenta además con una pues apéndice cronológico en donde pues el público lector puede ir siguiendo paso a paso las acciones, no solo de Juárez, lo que acontecía en nuestro país y también el entorno internacional. Vamos a empezar por pues lo más importante que ya había mencionado el licenciado Millán, lo difícil y lo admirable de un personaje como Juárez, que habiendo sido miembro de la nación zapoteca, como él nos escribe en sus notas autobiográficas que tituló Los apuntes para mis hijos, pues era una situación difícil por la marginación a la que estuvieron sometidos
los pueblos originarios en una sociedad como la sociedad novohispana, organizada racialmente. Y es admirable el solo saber que de la Sierra de Ixtlán, para quienes no han tenido la posibilidad de visitarla, yo sí, y es intrincada carretera difícil de acceso en nuestro presente. Imaginen ustedes lo difícil, lo aislada que estaba de la propia ciudad de Oaxaca, esta población que cuando nació Juárez tendría una veintena de casas. Y pues él, con este afán de estudiar y de salir adelante, pues después de una vida azarosa, huérfano a los 3 años, a los 12 años decide ir a la ciudad de Oaxaca, como siguen viniendo a las ciudades los miembros de las comunidades indígenas a buscar cómo sobrevivir. Y por lo general, pues lo hacen empleándose en los trabajos domésticos, como estaba empleada su hermana en casa de los Maza, y cómo se empleó él mismo en casa de un encuadernador Salanueva, que después pues va a apoyarlo para que pueda estudiar. Cabe destacar, desde luego, que nos encontramos frente a un personaje de una inteligencia y de un carácter admirable. Estudió sus primeras letras en el seminario pontificio, y el fraile Salanueva hubiera querido que siguiera la carrera eclesiástica, pero Juárez escribió que pues no, que tenía reluctancia por esta carrera, y lo convenció de que lo dejara, pues se liberó un poco de esta, digamos, padrinazgo de Salanueva, y se fue a el Instituto de Ciencias y Artes, que era muy mal visto por las autoridades eclesiásticas y por toda la sociedad. En la vida académica, como vemos en la siguiente lámina, fue muy aventajado. No solo había tenido magníficas calificaciones en el seminario, sino que en el Instituto de Ciencias y Artes, que como les decía, era criticado por la Iglesia, y aquí está lo que el propio Juárez decía de estas críticas injustas, porque el director y los catedráticos eran liberales. Y entonces, pues se le hacía una guerra sistemática, llamándolo casa de prostitución, a los catedráticos y discípulos herejes y libertinos. En este instituto va a ser el primer abogado que se titule. Esto es muy importante porque estamos frente a un gran estadista, el más grande estadista por lo menos del siglo XIX, pero además un jurista, un hombre que estudia y defiende el derecho. Va a morir justamente leyendo la obra de Lemernier, uno de los juristas más destacados de la Francia de la época, que como sabemos, pues Francia en ese momento era el epicentro de la cultura occidental. Entonces, este abogado va a tener también una vida académica. Va a ser maestro inclusive de física experimental en un principio,
Después será maestro de Derecho Romano, Canónico y Civil. Va a ser secretario del instituto y después su director. Esto pues nos habla de su vocación por el estudio y por el derecho. En cuanto a su práctica profesional, va a tener una experiencia que lo va a confrontar directamente con el poder eclesiástico que en ese momento estaba por encima del Estado, o sea, prácticamente, bueno, pues estaban en un estado confesional. Él empieza a trabajar y le piden los habitantes de los Icha, los indígenas de los Icha, que los defienda por los cobros excesivos de las subvenciones parroquiales del cura del lugar. Juárez lo hace y pues se enfrenta a el clero. El cura va a hacer que sea encarcelado y que quede incomunicado durante 9 días por haber osado pues defender a la comunidad de los Icha de su propio cura. Sus ideas liberales van a quedar de manifiesto cuando él ingresa a la masonería, al rito nacional mexicano con el nombre de Guillermo Tell. Y pronto va a ingresar también en la vida pública. Es impresionante el desarrollo que tiene en los 3 poderes y en los 3 niveles de gobierno. En el Ejecutivo, bueno, pues va a empezar desde ser regidor del ayuntamiento, va a ser después gobernador en 4 ocasiones de su estado y, bueno, presidente de México de 1858 a 72. Y también en el poder judicial tuvo toda una carrera, fue magistrado del Tribunal Superior de su estado, juez de primera instancia, después fue presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y también estuvo en el Poder Legislativo, primero como diputado local y después como diputado federal. Él escribe desde 58 este texto que me parece en todas las láminas les puse algunos textos del propio Juárez, porque releer lo que él escribió es siempre enriquecedor. Aquí habla de cómo la democracia es el destino de la humanidad futura y la libertad su indestructible arma. Precisamente por sus ideas liberales, por su defensa del federalismo, pues se va a enfrentar al militarismo, que era el que junto con la Iglesia eran los 2 grandes poderes que eran el desideratum de la política nacional en toda la primera mitad del siglo XIX. La Iglesia, pues una institución transnacional que había quedado con una estructura muy fuerte, muy fortalecida, puesto que lo mismo participaron en la guerra insurgente que en la consumación de la independencia. Y pues había, mientras el Estado estaba en formación, la institución eclesiástica tenía siglos
de experiencia. Entonces, teniendo el monopolio religioso y educativo, además de grandes propiedades, pues tenía fuerza política, económica, social y cultural decisiva en la vida del país. Por otra parte, ante el acoso extranjero, ante el no reconocimiento de la independencia de México por España, sino hasta que se firma la paz en 1836. Hay que recordar que se consumó la independencia, terminó la guerra insurgente en el 21 con la negociación entre Guerrero e Iturbide, pero los españoles permanecieron en San Juan de Ulúa hasta 1825 e intentaron la reconquista en 1829. Y en 36, que ya reconocen la independencia de México, pues ese mismo año empezará el problema con Estados Unidos, la separación de Texas, después el intento de intervención de Francia en 38. Todo esto era el acoso de los países que querían tomar el lugar de la antigua metrópoli. Y ante esto, el ejército tomó una gran fuerza política y dentro de todo el ejército, pues su caudillo, Antonio López de Santana, se convirtió en el desideratum del poder. Ante esto, pues, Juárez y otros distinguidos liberales se opusieron a sus arbitrariedades. Aquí un documento firmado por ellos señalando que estaba acostumbrado a imponer su caprichosa voluntad y que creía que por el destierro perpetuo lograría la sumisión de sus opositores y que Santana tendría que entender que no iban a reconocer como legal ni justa su administración arbitraria e inmoral. En efecto, pues ante semejante oposición, Santana acaba confinándolo en San Juan de Ulúa, a Juárez y a Ocampo también, y pues salen al exilio y allá en el exilio van a planear un movimiento revolucionario para acabar con la era santanista. Y en ese escenario también es muy importante ver lo pues conmovedora del apoyo familiar que tuvo de doña Margarita Maza, su esposa, cuando pues no tenía él recursos para sobrevivir en el exilio y se dedicaba a enrollar tabaco para tener pues con qué salir adelante. Ahí pues se volvió un revolucionario y así vemos que cuando el norte no se insurreccionó porque don Santiago Vidaurri no logró pues hacer lo que había planeado con Ocampo, pues va a venir Juárez a Ayutla a asesorar a don Juan Álvarez y logran derrocar a Santana, que salió y creyendo que iba a poder regresar pronto, pero esta salida pues va a hacer posible que llegue una nueva generación de liberales encabezadas por Juárez al poder y que inicien la reforma de las estructuras de las supervivencias coloniales que todavía existían y que no permitían la consolidación del Estado nacional. Cuando triunfa esta revolución de Ayutla, él será nombrado ministro de Justicia y es impresionante ver que cuando acababa de tomar posesión, a unos cuantos días, de inmediato, esto nos habla de que estaba preparado para el cargo que estaba ocupando, mandó
la iniciativa de la ley que se conoce como Ley Juárez, esta ley de administración de justicia, en la que suprimía tribunales especiales y a los eclesiásticos y al militar les quitaba facultades para que no pudieran ventilar delitos del orden común. Esta ley que el propio Juárez consideró que era incompleta porque él hubiera querido suprimir definitivamente los tribunales eclesiástico y militar, pues fue de todas maneras, como él mismo escribió, la chispa que levantó la rebelión. Las autoridades eclesiásticas le dijeron cosas como que no podía legislar, imagínense ustedes, que no era del resorte del Supremo Gobierno hacer una ley semejante sin la autorización del Papa. Esto se lo escribió Munguía, obispo de Michoacán, y Juárez le contestó que no tenía nada que ver con la religión y que de lo que se trataba era de igualar pues los derechos de los mexicanos, o sea, frente a la justicia, que habían sido desnivelados por los soberanos con fueros y privilegios. Les recordó que deberían de acatar a la ley, en sus propias palabras, y a la autoridad suprema de la nación, y que el fuero era de origen civil. Por lo tanto, pues era la autoridad la que debía de definir si éste continuaba o desaparecía. Se levantó en armas al grito de religión y fueros el conservador Antonio Haro y Tamariz, financiado por el obispo de Puebla, Pelagio Antonio Labastida y Dávalos, y Comonfort, que era un moderado, pero que fue el que ocupó la presidencia después de Juana Álvarez, que regresó a sus tierras del sur, pues tuvo que intervenir los bienes del obispado de Puebla. Fue la primera intervención de bienes eclesiásticos por su participación para derrocar al gobierno. Desde entonces va a empezar la defensa de Benito Juárez del orden constitucional. Comonfort flaquea, posteriormente, como sabemos, da un golpe de Estado una vez que ya había sido electo presidente constitucional, y primero había pues detenido tanto a Juárez como al presidente del Congreso, que era una cámara nada más de era un Congreso unicameral, el de 57. Isidoro Olvera también estuvo detenido, pero después los sublevados decidieron, Félix Zuluaga, nombrarse a sí mismo presidente de un gobierno paralelo que llamaron Supremo Gobierno, y ante esto, pues Comonfort dejó en libertad a Juárez y se fue del país. Y así llega Benito Juárez a la presidencia, puesto que en la Constitución de 57 se había suprimido la vicepresidencia ya desde 47, pero en 57 se estableció que a falta del Ejecutivo, quien ocuparía su lugar sería el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y pues viene la guerra civil más cruenta que vive nuestro país después de la insurgencia, en la que hay dos gobiernos, el constitucional, encabezado por Benito Juárez, que después de haber estado a punto de ser ejecutado en Guadalajara, va a ser un largo periplo para ir por Panamá, por Nueva Orleans, hasta llegar a Veracruz, en donde establece al gobierno constitucional,
y el otro gobierno, el Supremo Gobierno conservador, que va a estar adueñado de la Ciudad de México a lo largo de esta guerra de 3 años. El primer año, como sabemos, fue de puros triunfos para los conservadores, que tenían al ejército pues preparado de su parte y el financiamiento de la iglesia. Y en el 59, cuando ya se estaban equilibrando las fuerzas, es cuando el presidente Juárez va a decretar las llamadas leyes de reforma, que fueron un parteaguas en la historia de nuestro país. Estas son 4 leyes y 4 decretos. La ley de nacionalización, de matrimonio civil, la de registro civil, y hasta diciembre de 60 se dará la de libertad de cultos. Y los decretos de secularización de cementerios, de días festivos, de secularización de los hospitales, es la extinción de comunidades religiosas y, aunque no se han englobado, es fundamental la ley de la instrucción pública. En ese escenario, mientras se está dando esta transformación, y esto es muy importante señalarlo, en 1859 se intercepta por Santos Degollado la carta en la que el antiguo federalista yucateco José María Gutiérrez de Estrada, y ahora convencido monarquista, va a pactar con Napoleón III la intervención francesa. Se ha dicho erróneamente que la intervención surge por la moratoria de Juárez al fin de la Guerra de Reforma, que da en 1861. No, la intervención se había planeado desde 59. Es más, desde Maurice de Talleyrand, canciller francés, que lo mismo colaboró con Napoleón I que con la monarquía, se pensaba que Francia tendría que intervenir en América para seguir manteniendo su hegemonía en el mundo, porque si no se le ponía un dique a Estados Unidos se convertiría en un rival a la hegemonía francesa. Y esta idea es la que va a poner en práctica Napoleón III. Es más, también en 59, Andrés Oseguera, que era el amigo de Ocampo, el que le surtía todos los libros que se iban publicando en París, le confirma que va a venir a gobernar México que no va a ser un Borbón, sino un Habsburgo. Todo eso se sabía desde 59. Y en efecto viene la intervención francesa, que primero se va a encubrir a partir de la moratoria que va a dar el presidente Juárez cuando triunfen los liberales en la guerra civil, recupere la Ciudad de México, y ante el erario exhausto pide solamente 2 años de plazo a sus acreedores para poder reponer al país después de esta guerra de 3 años. Sin embargo, esto es utilizado de pretexto para hacer una convención en Londres. Napoleón invita a los ingleses y a los españoles a venir a cobrar sus deudas, y así desembarcan en Veracruz entre diciembre de 61 y principios de 62. El tema no sigue adelante porque ni los ingleses ni los españoles están de acuerdo con el proyecto de Francia, y además
Juárez ya había derogado la moratoria antes de que desembarcaran las tropas invasoras. Así es que se firman tratados bilaterales con España, que es la primera que se va, y después se van los ingleses, y Francia ya avanza, pues para poner en práctica lo que Napoleón III había dicho que sería la página más gloriosa de su reinado. Tenemos pues las dos batallas de Puebla, ¿verdad? La batalla en la que se logra detener, en la siguiente lámina, por favor, en la que se logra detener por un año el avance francés, una batalla que ciertamente es admirable porque en efecto el ejército francés era el ejército invicto y fue rechazado en 3 ocasiones y no pudo pues tomar el único punto que había fortificado Zaragoza para llegar a Puebla. Fue un éxito porque no logró impedir Zaragoza y no lograron los franceses unirse con los conservadores poblanos que los estaban esperando. Entonces esto detiene un año el avance, pero finalmente logran un año después sitiar Puebla y después de 62 días de sitio tomarla, y va a ser recibido Forey bajo palio en la Catedral de Puebla. Cada triunfo de los franceses será motivo de repique de campanas, porque el clero presentará a los liberales como los enemigos de la religión católica, cosa que no era cierta. Ellos eran católicos, no eran clericales, o sea, no estaban de acuerdo con el clericalismo, o sea, la utilización de la calidad sacerdotal para hacer política. Eso es otra cosa. Pero no se estaba combatiendo de ninguna manera la religión católica, pero así hicieron ver que los franceses venían a salvar a la religión, y aquí pues la gran decepción que se llevaron cuando Forey en la Ciudad de México declara que Napoleón III verá con muy buenos ojos que se dé la libertad de cultos, principio de todas las sociedades modernas. O sea que los conservadores monarquistas se equivocaron de patrocinador, y en lugar, pues no pudieron traer a los españoles porque en ese momento tenían muchos problemas internos, pero pues trajeron a Napoleón III, que se sentía orgulloso de sus orígenes en la Revolución Francesa, imagínense ustedes, y que puso a otro liberal, que fue Maximiliano de Habsburgo. En ese periodo, pues Juárez va a tener un gobierno itinerante, se irá a San Luis Potosí y de ahí hasta Paso del Norte. Nunca abandonará el territorio nacional. Y esto, pues, lo van a falsear el jefe del ejército francés que sustituye a Forey, que va a ser Bazaine, obligando a Maximiliano a dar leyes draconianas después para los republicanos por decir que Juárez se había ido del territorio nacional cuando no era cierto. En el ofrecimiento al trono, y me voy a ir aquí ya muy rápido porque de lo que se trata es de que lean el libro. En el ofrecimiento al trono, pues Maximiliano, que era un liberal, orgulloso descendiente de José II, que había sometido a la iglesia dentro de los dominios del Imperio Austriaco, pues va a dejar impávidos, antes no se desmayaron ahí, a toda la comisión de los conservadores que le fueron a ofrecer el trono, porque dijo que pues ocuparía el poder para sentar instituciones liberales. Lo dijo textualmente,
Y eso es lo que va a hacer, inclusive en los tratados de Miramar, en los acuerdos secretos, se va a comprometer a seguir la política liberal que ya había anunciado Forey al tomar la Ciudad de México. La resistencia republicana, y aquí hay que decir el gran temple del presidente Juárez para poner a las mejores personas en cada lugar. No se rodeó muchas veces, inclusive Margarita le decía que por qué invitaba a tal o cual persona a colaborar con él si lo había tratado muy mal, pero bueno, es que Juárez estaba consciente de que era un momento decisivo de la historia nacional y que había que unir, había que unificar, buscar a los mejores hombres, y eso fue lo que hizo. Y pues hubo todavía quien le quiso quitar, decir que ya terminaba su mandato, que ya le dejara la presidencia, que fue Jesús González Ortega, pero ustedes comprenderán que no era un momento para dejar pues acéfalo al gobierno y para hacer estos cambios, y él prorrogó su periodo, además de que el Congreso le había dado facultades extraordinarias y se estaba en un momento de excepción, o sea, era el estado de excepción. Cae, como era de esperarse, el imperio, porque pues había una incongruencia entre el proyecto de los conservadores monarquistas y el proyecto de Napoleón y de Maximiliano, por una parte. Por otra, pues la resistencia republicana hizo imposible el triunfo, por lo que Napoleón retiró sus tropas. Esto lo anunció desde 1866 y en el inicio del 67 se fueron los últimos efectivos. Cae el imperio en Querétaro, como sabemos. Maximiliano, que sabía que pues ya no tenía salida, quiso que hubiera un congreso para que votara por la república y entonces él pudiera tener una salida decorosa, pero había una ley, la ley contra los delitos nacionales, que pues Juárez cumplió rigurosamente. En esa ley, que la había hecho primero con Montfort en 1856, y él le añadió varios artículos en 1862, cuando habían desembarcado los 3 ejércitos en las costas de Veracruz. Señalaba que estos delitos contra la nación, contra su independencia, eran castigados con la pena de muerte y no podía haber indulto. Así es que después de la toma de Querétaro, en la siguiente lámina, bueno, pues se da pues el juicio tanto de Maximiliano como de Miramón y Mejía, y los 3 serán ejecutados en el Cerro de las Campanas. Hay que recordar que con esto ya muere finalmente la idea de que la monarquía era la solución para lograr la estabilidad política del país, y pues no ha vuelto a haber un intento serio por establecer una monarquía. Y digo serio porque cuando se cumplió el aniversario de Maximiliano, hubo una gran misa en Las Lomas, en la iglesia de San Ignacio de Loyola, y apareció un grupo que yo no sabía de su existencia, que se llama Monarquía Mexicana. Entonces, bueno, pero esto se los digo nada más entre paréntesis, esto no viene en el libro, esto ya son pues conocimientos que he tenido después. El triunfo de la República pues va a llevar a que se consolide, como sabemos, el Estado Nacional, entendido como el Estado liberal de derecho. Pero esto no va a ser fácil.
el último gobierno de Juárez, en la próxima lámina, es un gobierno azaroso, o sea, la situación es terrible hasta el día que muere el presidente, el 18 de julio. No hay un solo día de paz. Esto es muy importante tomarlo en cuenta porque se cree que cuando ya fue ejecutado Maximiliano, ya todo el mundo se fue muy tranquilo a su casa y todo estuvo maravilloso. No. O sea, seguían gavillas, bueno, grupos conservadores en pie de guerra. Inclusive hubo un grupo de los Sánchez Navarro que pensó traer mercenarios estadounidenses para derrocar al gobierno de Juárez si no daba la amnistía a los que habían colaborado con el imperio. Había los partidarios de González Ortega, luego surgen los partidarios de Porfirio Díaz. O sea, el presidente Juárez tuvo que enfrentarse al militarismo durante todos estos días que gobernó después del triunfo de la República. La Iglesia había quedado en ese momento muy desprestigiada, había perdido su fuerza política, aunque claro, momentáneamente y por debajo del agua seguía haciendo lo que podía en contra del gobierno, pero quien va a enfrentarse a la autoridad civil va a ser los militares. Va a haber movimientos todo lo largo y ancho del territorio nacional, como verán. Pues vendrá la segunda reelección, que como muy bien dijo el licenciado Millán, es un personaje que ha sido criticado también porque se han repetido hasta el tiempo presente los mismos ataques que le hacían los conservadores en su tiempo, sin haber leído los documentos. Les voy a poner un ejemplo nada más. Siempre se ha dicho que qué barbaridad, que quiso hacer un plebiscito violando la Constitución para crear al Senado. Y esto no es así. En primer lugar, no lo hizo cuando vio la oposición y no quería facultades para el Ejecutivo. Lo que pasa es que luego las personas, pues algunos colegas inclusive no les gusta ir a los centros de documentación como el que dirige el licenciado Millán, y ahí en los archivos, ahí es donde tenemos que trabajar. No repetir lo que dicen las fuentes secundarias, sino ir a los documentos. Y entonces ahí podemos ver que lo que quería Juárez en efecto es que se creara el Senado y que como el país no estaba pacificado y la mayoría de los estados todavía no constituían sus congresos, y la Constitución decía que tenía que ser más de la mitad de los congresos de los estados para aprobar una reforma constitucional. Entonces lo que él quería era ver que pudiera agilizarse el trámite en tanto se convocaba a los congresos y se reunían los congresos estatales. Y no estaba pidiendo facultades para él, estaba pidiendo facultades para el Congreso. Y ahí está el documento que se puede leer, pero que, repito, a veces las personas no los leen. Aparte de todo lo que hizo en política interior, quiero destacar lo que hizo en política exterior. Él va a dar los lineamientos que después retoma Carranza y que tiene como corolario la doctrina Estrada de la no intervención, autodeterminación de los pueblos, igualdad de los estados, proscribir el uso de la fuerza para dirimir los asuntos entre ellos. Todas estas ideas están en la doctrina Juárez. Y un juarista como Carranza las retoma y las enriquece, inclusive, y después, la doctrina Estrada continúa con estos principios que están en el artículo 89 de nuestra Constitución.
Así pues, el presidente Juárez fue un estadista, nada menos que a quien le debemos la consolidación del Estado nacional, entendido como el Estado liberal de derecho, la supresión del Estado confesional y pues la creación de un Estado laico, y sin laicidad pues no puede haber democracia, esta democracia que él consideraba que era el futuro de la humanidad, y pues desde luego lo que él muy bien dijo que era la segunda independencia de México, porque México podía haberse convertido en un protectorado francés. Y pues como reflexión final hay que releer sus propias palabras cuando habla de la sentencia tremenda de la historia, que está fuera del alcance de los falsos y perversos, pues la historia lo ha juzgado y la historia le rinde homenaje como el gran estadista de México. Y esta carta a Santa Cilia, su alter ego, en la cual él expresa que considera que después de la guerra México quedará libre del triple yugo, religión de Estado, clases privilegiadas y tratados onerosos. En efecto, pues podemos concluir que con su acción se acabó la dicotomía monarquía o república, se consolidó el Estado nacional y se acuñó la doctrina que nuestro país sigue teniendo en materia de política exterior. Muchas gracias por su atención. Espero no haber abusado del tiempo. Gracias, doctora. En menos de 60 minutos, una síntesis extraordinaria de Juárez en la historia de México. Gracias, ha sido un placer escucharla, volver a leer en sus labios lo que ha escrito en su libro y tantas cosas que nos trae a la mente nuestro personaje, quizá el más importante de la historia de México. Vamos a dar oportunidad a nuestros participantes del círculo. Quienes quieran hacer uso de la palabra, por favor, si levantan la mano o abren su micrófono directamente, pero uno por uno, para que podamos intercambiar opiniones o preguntas u observaciones, inquietudes que nos hayan quedado. Tienen el uso de la palabra nuestros participantes en este círculo de lectura. Gracias, estimado doctor Flavio Galván. Querido Raúl. Buenas tardes a todas y a todos. Pues es para mí un honor y un gran gusto acompañar a la doctora Patricia Galeana y a las y los colegas aquí presentes, desde luego el licenciado Agustín Millán. Gracias, Agustín, querido amigo y colega, al maestro Felipe Jiménez, también muy gentil. Muy brevemente, yo preguntaría, ¿cuál es, según la doctora Patricia Galeana, con su muy profundo conocimiento del personaje y su contexto histórico, la relación entre laicidad y democracia? Ya que estamos aquí en la Escuela Judicial Electoral y nos dedicamos precisamente al tema de la democracia, ¿por qué la laicidad es una condición de la democracia que se desprende de la ponencia, ¿verdad? En algún momento de la ponencia que nos ha regalado muy generosamente esta tarde. Muchísimas gracias. Muy bien. ¿Procedo a contestar de cada pregunta? ¿Sí? ¿O me espero? Adelante, muy doctora. bien. Sí, bueno, pues me da mucho gusto saludar a mi querido amigo Raúl Ávila. Y pues evidentemente, y lo dije, me parece casi ya para cerrar, si no hay laicidad no puede haber democracia. ¿Por qué?
porque esto pues nos lo dice Juárez en un texto que me parece de lo más luminoso, cuando dice: los gobiernos no pueden tener religión, porque siendo su obligación proteger y garantizar que todos sus gobernados puedan practicar la religión o no religión, eso no lo dice, pero eso lo agrego yo, que deseen, no podrían cumplir fielmente esa obligación si fueran sectarios de alguna religión. O sea, si hay esta pues tendencia, por ejemplo, pues en el caso de Maximiliano decía que había libertad de cultos, pero que pues la religión oficial del imperio era la católica. Entonces ahí ya se está marcando una diferencia, ya hay una pues religión especial, una religión oficial que tiene una diferencia de las otras religiones. Entonces, el que no haya un Estado laico rompe esta igualdad que deben de tener pues todos los credos y los ateos y los agnósticos y todas las personas para pensar libremente, y entonces es contrario a pues el fin de la democracia, que es el que todas y todos participemos en igualdad de circunstancias en la toma de decisiones. Ese sería mi comentario. Muchas gracias. Gracias, doctora. Claro. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? A mí me gustaría hacer un comentario de la obra de la doctora. Adelante, Dania. Gracias. Pues, doctora, la verdad es que de tantos años trabajar con usted, nunca había tenido la oportunidad de leer completo su libro. La verdad es que lo primero que me encantaría resaltar es que hace un magnífico recorrido histórico del México que vivió Juárez, a pesar de que es un tiempo con muchísima inestabilidad política. Hace una síntesis realmente de lo que estaba pasando, tanto los alzamientos políticos, los protagonistas de esa historia, el erario, ¿no? que nació endeudado, y cómo están tratando tanto liberales como conservadores de imponer de que prevalezca su idea de nación. Me parece que es muy claro y puntual. Me gustó mucho cómo describe personajes como Antonio López de Santana, ¿no? De quien explica que no era ni liberal ni conservador, sino ni republicano ni monarquista, sino en todo caso sería santanista, ¿no? Porque era finalmente fiel a sí mismo y a sus intereses. También cuando trata del Tratado Maclean Ocampo, que es por el que también han acusado mucho a los liberales y a Juárez en particular de querer entregar México a Estados Unidos, ¿no? Y cómo realmente, pues, sí había algunas cesiones, pero no era completamente entregar el país, y tampoco era que, pues, era un momento desesperado y lo que querían era ayuda de Estados Unidos para, pues, lidiar con una serie de, pues, con la invasión extranjera. También me quedó muy clara la explicación que hace de la Guerra de los 3 años, de cómo, como ya lo explico ahorita, la Iglesia y los conservadores le dieron un carácter de guerra de religión que no tenía. Pues hasta la fecha, Juárez es como visto como justamente el que enarbola la bandera de la laicidad, y por alguna razón eso es visto con malos ojos por la Iglesia, aunque también a ellos les convino que el poder civil no interviniera en sus asuntos, como sí sucedía cuando éramos parte de la Nueva España por el Real Patronazgo. Bueno, el tercer y último punto que me gustaría resaltar es la figura central de la obra, que es Benito Juárez, ¿no? Sin duda uno de los personajes más importantes de nuestra historia nacional, porque, bueno, obviamente en la primaria todos nos contaron la historia del niño indígena que pastoreaba ovejas, ¿no? Y que decidió un día irse caminando a la ciudad de Oaxaca y llegó a ser presidente de la República.
Y obviamente eso nos lo contaban como un aliciente para que nosotros estudiáramos, para que, pues sí, para fomentar el espíritu patriota, etcétera, ¿no? Y pues conforme uno va creciendo, pues se van desmitificando estas figuras. Sin embargo, creo que sí es importante recordar y apreciar esta genialidad de Juárez y lo mucho que le debió de haber costado, ¿no? Todo el trabajo, todo el esfuerzo de estar lidiando contra corriente todo el tiempo para poder defender este proyecto de nación que él creía que era el mejor para nosotros y que finalmente pues a este periodo de la historia le debemos ser una república, le debemos muchas libertades que ahorita damos por sentadas. Y ciertamente creo que es importante tenerlo en cuenta de lo difícil que fue y no dormirnos en nuestros laureles, porque como bien dijo, todavía hay conservadores, todavía hay quien cree que haya que tener una monarquía, y pues sí creo que es importante resaltar estas figuras cívicas que podrían tomarse incluso como, pues sí, como paradigmas, ¿no? En nuestra cultura. Muy bien, Dania, le pongo 10. Excelente, excelente, excelente. Y ya quisiera yo a veces que mis alumnos ahí en la Facultad de Filosofía y Letras me leyeran con tanto detalle como leyó usted. Muy bien, Dania, de verdad. Pues yo quisiera nada más comentar, sí, en efecto, pues hubo diversos proyectos de nación. Esto no quiere decir que unos eran los malos y otros eran los buenos, no. También hubo conservadores tan brillantes como Lucas Alamán, que pues tenía también dotes de estadista y que llegó un momento en que consideró que después de la invasión y guerra de conquista territorial de Estados Unidos, cuando nos arrebataron más de la mitad del territorio nacional, pues Alamán dijo, es que tenemos que poner una monarquía y aliarnos de Europa, si no vamos a desaparecer. Y hubo gente también honesta que creyó en esa solución. Ahora, Santana es un personaje, como usted muy bien lo describió. Fíjense que no le gustaba gobernar, le gustaba tener el poder, pero no gobernar. No resistía, y esto escrito por Lucas Alamán, que lo conoció muy bien, no resistía estar sentado detrás de un escritorio trabajando, porque él lo que quería era ir a caballo con la tropa para que lo vitorearan y ser el héroe, primero como lo fue de Tampico, luego de Veracruz, y bueno, eso era lo que le gustaba. Y se iba a su hacienda Manga del Clavo y pues gobernaba con liberales, con conservadores, con federalistas, con centralistas, y cuando veía que se descomponían las cosas ya venía y le daba el triunfo al que consideraba que tenía más fuerza en ese momento, pero eso contribuyó a que fuera pues muy difícil lograr la estabilidad del país. El Tratado Maclean Ocampo, ahí les recomiendo que lean, ahí tengo un libro, ese es mucho más extenso que el que estamos comentando aquí porque fue una investigación de 10 años. Les confieso que lo hice porque una colega, no voy a decir nombres, pero una colega escribió y como siempre, fíjese que me sé la frase de memoria, y como siempre México se salvó de milagro, gracias a que el Senado norteamericano no aceptó el tratado. Me sentí tan mal como mexicana, dije, ¿cómo es posible? Entonces no hubo un solo mexicano que defendiera el territorio nacional, por favor. Y me fui a Estados Unidos a ver los archivos de Estados Unidos. Y ahí está todo. Y lo primero que hay que decir es que el paso por Tehuantepec está en el artículo 8 del Tratado de la Mesilla, firmado en el gobierno de Santana con Estados Unidos, que fue firmado, ratificado por los dos congresos y surtió efecto. Vendimos la Mesilla.
y ahí se comprometió el paso por Tehuantepec. Y había solo que lo que faltaba era hacer un tratado específico para el paso de armas. Ya se decía que iban a pasar ciudadanos y mercancías, pero había que hacer, como quien dice, la ley reglamentaria de ese artículo 8 para ver cómo se iba a instrumentar. Y bueno, pues eso hay que tomarlo en cuenta para lo del Tratado MacLean Ocampo. Y desde luego, pues la Iglesia, en efecto, participaba políticamente, y tan es así que Maximiliano se los dijo, les dijo: ustedes son los que han auspiciado todas las revoluciones, todas las rebeliones, en lugar de estar atendiendo a sus diócesis, andan metidos nada más en la política. Así se los dijo, tal cual. Igual que se los había dicho Hidalgo, que eran católicos por política y que su Dios era el dinero. Bueno, pues casi igual, así se los repitieron. Y es que ellos creían que el lazo de unión entre los mexicanos debería ser la religión católica, y que si había otras religiones se iba a romper el lazo de unión, pero el lazo de unión era la nación, no la religión. Eso es lo que pues la Iglesia no entendió. Y la situación de Juárez, muy difícil, no solamente es admirable, porque esto es cierto, sí fue un zapoteca que cuidaba, yo no sé si cuidaba borregos o qué cosa cuidaría, pero así que hacía los trabajos del campo, y que sí se fue caminando a Oaxaca. Esto es cierto, no había otra forma de irse. Él no tenía caballos para irse en un caballo, ¿verdad? Entonces, esta situación, no crean que desapareció. Sus contrincantes le decían el Indio Juárez, en forma despectiva. En 1861 quedó como presidente por 3 votos. Hubo un grupo de diputados que le pidieron que renunciara porque consideraban que por su condición de indígena no iba a poder gobernar al país. Querían hacer lo mismo que acabaron haciéndole a Guerrero, que era mestizo, mulato, y que lo declararon imposibilitado para gobernar. Y Juárez tuvo la inteligencia y la fortaleza para salir adelante con todos estos obstáculos en el momento más difícil de nuestra historia. Así es que pues muy buena lectura. Gracias, doctor. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Buenas tardes. Adelante, Doctor. Daniel. Gracias. Pues un saludo y un agradecimiento a la profesora, a la maestra, a la doctora Galeana. Yo tengo un par de comentarios y al final una pregunta. El primero, bueno, destaqué unos párrafos que menciona aquí. Yo también, como mencionó en el transcurso de su plática, he escuchado que uno de los principales méritos de don Benito Juárez fue la elección de sus colaboradores. Así pues, Melchor Ocampo, por ejemplo, Miguel Lerdo de Tejada, Ignacio Zaragoza. Aunque él propiamente no podía ser experto en todas las áreas que el gobierno requería dependiendo de la situación por la cual estaba atravesando, asignaba personas que consideraba competentes y también las sustituía cuando consideraba necesario. Pero hay un fragmento en su libro en el que nos muestra que dicho mérito va incluso más allá, pues pudo convocar a personajes que no eran afines a él o a su causa en casos extraordinarios. Eso se me hizo muy importante porque no conocía el dato, no muchos lo destacan. Y menciona que se hizo un llamado a la unidad nacional invitando a sus detractores a cerrar filas en defensa de la patria. El pragmatismo político lo llevó a llamar a puestos importantes a quienes le eran necesarios en ese momento. Incorporó a José María Aguirre, que lo había acusado de traidor a la patria, o a León Guzmán, que lo había insultado desde la tribuna parlamentaria, a Manuel López, encarnizado enemigo personal, y a los señores Linares, Careaga
y Montebello, que encabezaron a los 51 diputados que habían solicitado su renuncia, lanzándole dicterios y haciéndole cargos inmerecidos. Esto se me hace un muy importante atributo de un político que incluso impone a la causa cualquier tipo de orgullo terrenal, y es algo que considero humanamente complicado y difícil. El segundo comentario que encontré, bueno, es una pequeña acotación, un pequeño dato que encontré para mis compañeros, igual yo no lo conocía, pero ahorita que lo mencionó, lo busqué rápidamente y se me hizo muy curioso el nombre de Guillermo Tell, cuando él inicia en el rito masón, y quién, o sea, el simbolismo para lo que su vida resulta ser Guillermo Tell. Pues Guillermo Tell es un símbolo, un personaje probablemente mítico suizo, pero es un personaje que enarbola la bandera de la lucha de los suizos en ese momento contra la casa de los Habsburgo. Y eso es se me hizo una impresionante imitación del arte por parte de la realidad, ¿no? Por parte de la verdadera realidad. Y mi pregunta para la doctora, ¿cuál fue el punto más cercano en el que don Benito Juárez estuvo a una batalla real, a una batalla donde corría en riesgo su vida, o si hubo alguna en la que haya participado quizás en Ayutla o durante la huida hacia el norte? Muchísimas gracias. Pues muy buenos comentarios, don Daniel Cortés, gracias. Sí, fue un hombre, y yo creo que es increíble, y esto yo quiero hacer énfasis, porque él era un hombre culto, era un jurista en toda la extensión de la palabra, o sea, podemos ver los libros que leía. O sea, era una persona que se la pasaba estudiando, que muere leyendo, a un gran jurista. Pero su inteligencia y su fortaleza, pues estaba consciente de que era un momento tan crítico que podía desaparecer la nación mexicana como nación independiente, como decía yo, convertirse en un protectorado francés. Y tenía que buscar a los mejores hombres para cada cosa. Zaragoza, un magnífico general, era un gran conocedor de hombres, y desde luego a los detractores, como yo le comentaba, en las cartas, la correspondencia con doña Margarita. Margarita le dice, pero si ese te ha dicho de todo, tal y cual, y entonces, pues sí, pero él estaba consciente de que en ese momento había que sacar al país adelante con todos y olvidarse de dicterios y de dimes y diretes. Y es muy cierto, es esta coincidencia de que justo Guillermo Tell se opuso a la dominación de los Habsburgo, como pues después va a venir aquí Maximiliano y pues caerá, ¿verdad?, el Habsburgo frente al republicano juarista. Y en cuanto a qué tan cerca estuvo Juárez de batallas, bueno, nada más una cosa que quería yo decir: cuando viene la invasión de Estados Unidos a México, él se alista en las guardias cívicas en Oaxaca. No logran ir a combatir, pero sí se alista. O sea, está dispuesto para ir a defender a la patria con las armas. Es la única vez que está vinculado personalmente para ir a luchar con las armas en la mano. Cuando estuvo a punto de caer en manos de los conservadores y los franceses, pues que estaban unidos en la intervención, fue en Zacatecas. Hubo un momento cuando iba en la itinerancia por el norte, ¿verdad? Después de San Luis Potosí, pues estuvieron a punto de alcanzarlo.
y bueno, por eso se va a Chihuahua y después hasta Paso del Norte. Ese sería el momento en que estuvo a punto. Bueno, la otra cosa que ya creo que había yo comentado, en Guadalajara, pues lo iban a ejecutar, porque cuando él pues ocupa la presidencia después del golpe de estado de Comonfort, se va a Guanajuato, donde tenía apoyo del gobernador, y después se va a Guadalajara, y ahí un grupo que estaba de acuerdo con los sublevados, los iban a ejecutar, y la arenga de Guillermo Prieto sí fue cierta, o sea, sí los convenció de que pues no hicieran ese asesinato y no les dispararon. Ese es otro momento también en el que está pues a punto de perder la vida pues frente a un grupo que era partidario del grupo conservador. Gracias, doctora. ¿Alguien más? Bueno, mientras se deciden, doctora, yo quiero aprovechar este silencio de mis compañeros para decirle que hasta el momento en que leí su libro, pude tener una imagen completa de Juárez. Juárez, estudiante estudioso, pasante de Derecho en bufete jurídico, abogado postulante, juez de primera instancia, magistrado en el tribunal de su estado y después ministro presidente de la Suprema Corte. En el otro lado, regidor en el ayuntamiento de la ciudad capital, diputado local, diputado federal, presidente por Ministerio de Ley, siendo presidente de la Corte, ocupa la presidencia de la República y después las elecciones. ¿Conoce usted a otro personaje polifacético tan completo que haya estado en los tres poderes, el poder municipal, poder local, poder federal, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, pero que además haya sido profesor de su universidad, postulante, pasante, bueno, fue todo? No encuentro yo a ningún otro en México, no sé si fuera, pero usted que conoce tanto la historia, no sé si pueda darnos algún referente. No, tiene usted toda la razón, doctor. No, no hay otro. Por eso yo no quise, en fin, entrar en conflicto con alguna de las personas asistentes cuando dije que fue el gran estadista de México. Y dije, por lo menos del siglo XIX, pero desde luego que no encontramos en el siglo XX a un personaje que haya tenido que haya pasado por los tres poderes y por los tres niveles de gobierno. Si por ahí alguien se acuerda de alguno, pues que nos lo diga para ponernos a estudiarlo, pero yo no lo encuentro. Esto le dio un gran conocimiento de lo que era gobernar, de lo que era el Estado, ¿verdad? Y defender pues, la ley y la Constitución. Veo que en el chat han llegado un par de preguntas. A ver, vamos a leerlas. Julio Osorio dice, guardando las proporciones, voy entendiendo por qué el actual presidente de México quiere ser la nueva versión de Juárez y esa necesidad de imitarlo al tratar de demostrar su exceso de humildad, su lucha es contra una nueva monarquía. Nuestros opositores, como les llama. No sé, doctora, los comentarios que quiera hacer a este comentario. Bueno, yo creo que hay varias cosas que para seguir los pasos de Juárez hay que tomar en cuenta. En primer lugar, que la ley sí es la ley. Y si se quiere imitar a Juárez, hay que cumplir la ley
a pie juntillas y la Constitución, defender el Estado de Derecho, no pues dar fuerza al militarismo, porque si algo combatió Juárez fue al militarismo y al clericalismo. Entonces yo creo que esto hay que tomarlo en cuenta. Y hay otra pregunta anterior a esa. Las leyes de reforma de Juárez. La leo, doctor, dice: las leyes de reforma de Juárez actualmente tienen el mismo peso que cuando fueron promulgadas, o estamos ante una nueva realidad mundial en la que debe reconsiderarse los derechos humanos. No, bueno, los derechos humanos, pues que entonces hablaba justo, él hablaba de las garantías individuales cuando en la Revolución de Ayutla destituyen a Santana. En el plan textualmente dice que no respeta las garantías individuales, además de haber vendido territorio nacional por la venta de la mesilla y estar promoviendo la monarquía. Estas son las 3 razones de peso que dan en contra de Santana. Pero que si las leyes de reforma actualmente tienen el mismo peso, pues no lo tienen, porque ya ha habido una serie de reformas, entre otras las de 1992, en donde se va a establecer pues relaciones con el Vaticano, este estado sui generis, reconocido por la comunidad internacional, y Juárez consideró que pues no era necesario tener relaciones con el pontificado, porque además pues no había habido nunca un nuncio. El nuncio se lo mandaron, el nuncio es el representante del pontificado que viene a tratar asuntos de Estado, con el Estado. Lo que había eran delegados apostólicos que tenían nada más pues funciones religiosas. Entonces pues sí ha habido una serie de cambios, pero si vemos pues la necesidad de la laicidad, pues la acabamos de comentar con el doctor Ávila, pues es fundamental para vivir en democracia. El respeto a la libertad, ¿verdad?, de todos, a sus creencias, a su pensamiento, es un elemento fundamental. Gracias, doctora. Creo que el licenciado Felipe de Jesús Jiménez quiere decir algo. Muchas gracias. No sé si dé tiempo ya. ¿Qué le parece al licenciado Millán? Ya son 7:28. 7:28. Adelante, Felipe, por favor. Muy gentil, muchas gracias. Muy amable. Contar con la participación de la autora o autor del libro que se comenta es un verdadero lujo, y yo me uno también a los agradecimientos y felicitaciones para la doctora Patricia Galeana. Mi enhorabuena además para todos los que me han precedido en el uso de la voz: el licenciado Agustín Millán, el doctor Flavio Galván Rivera, el doctor Raúl Ávila, Dania Beltrán y Daniel Cortés. En la biografía de Benito Juárez aparece constantemente un personaje de gran interés, un personaje del mayor relieve, que cada vez va mostrando más su inteligencia, lealtad, congruencia y dimensión humana. La doctora Galeana se refiere a ella como mujer de temple, compañera solidaria. Estoy hablando de doña Margarita Maza de Juárez, la esposa del benemérito. No en balde, se trata de la única primera dama de México que tiene su nombre escrito con letras de oro en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados. En su minucioso libro escrito con ocasión de la conmemoración del primer centenario de la muerte de doña Margarita, Ángeles Mendieta Alatorre señala que se trata de, cito textualmente, la primera mujer que figura dentro del panorama histórico y político de México como una colaboradora fiel
del presidente electo y como una definida actitud propia. En la consolidación definitiva de la República se encuentra Margarita Maza de Juárez. Con ella, el pueblo toma conciencia de lo que es una primera dama de la República y le rinde homenaje como tal, ayudándola constantemente hasta en sus huidas. Cuando recibe homenaje en Washington y con ello dan apoyo político al gobierno de Juárez, los funcionarios del vecino país reconocen su participación en la obra del presidente y la prensa nacional también señala su importancia histórica. El 18 de marzo de 1866, doña Margarita cumple una misión diplomática por encargo de su esposo. Va con sus hijas de Nueva York a Washington a visitar al ministro de la legación mexicana, el licenciado Matías Romero, y es objeto de singulares honores. La prensa comenta estas fiestas diplomáticas ofrecidas a la esposa del presidente Juárez. A finales de marzo acude a una recepción en la Casa Blanca. Posteriormente, el 3 de abril, el secretario de Estado, William Henry Seward, le ofrece un banquete. Doña Margarita asiste con 2 de sus hijas. Matías Romero relata una anécdota de doña Margarita con el secretario de Estado americano, William Henry Seward. En la recepción que le tributó, Mr. Seward le dijo a la primera dama mexicana: espero que dentro de un año veré en México a mis 2 amigos, a Juárez y a Santa Ana. Doña Margarita le dijo al ministro de Colombia que hacía de intérprete: dígale por favor usted a Mr. Seward que verá a uno o a otro, pero no a los 2. Esta respuesta gustó mucho y reveló las intenciones de Juárez cuando volviera a la Ciudad de México. En 1867, derrotado el imperio, la señora Juárez pudo finalmente regresar a México. Desde que Napoleón III había anunciado el retiro de sus tropas, doña Margarita insistía en irse a Paso del Norte, hoy Ciudad Juárez, primero y luego a Chihuahua, pero lo peligroso e incómodo del viaje la obligaron a permanecer en Estados Unidos. William Henry Seward sugirió que la familia viajara por tren a Nueva York y que abordara allí un guardacostas que el gobierno de Estados Unidos le facilitaba para transportarla a Veracruz, lo que finalmente sucedió así. La familia Juárez volvió a instalarse en Palacio Nacional, en el ala que daba a la entonces calle del Arzobispado y hoy calle de Moneda. Por las noches, el presidente y su esposa acostumbraban salir a pasear. Juárez se cubría con el embozo de su capa para que no descubrieran que era el presidente quien caminaba tranquilamente del brazo de su esposa, enfundada en un chal. Margarita Maza de Juárez murió de cáncer a la temprana edad de 45 años el 2 de enero de 1871, dejando a su esposo y a su familia en un desconsuelo absoluto. Sus restos descansan junto a los de su esposo en el Panteón de San Fernando. Esto es lo que quería comentar con ustedes. Muchas gracias a todas y a todos por su paciencia conmigo. Pues yo aprovecho para recomendarles mi libro sobre Margarita Maza y Benito Juárez, en donde está toda la correspondencia y la vida de esta mujer que tenía la característica de ser una mujer liberal, a diferencia de la mayor parte de las mujeres que no habían tenido acceso a una educación parecida a la de los hombres, porque pues está tocando aquí el licenciado Jiménez una de mis especialidades, porque acuérdese que soy fundadora del Museo de la Mujer y tengo muchos años de dar la clase de historia de las mujeres en México. Así es que pues puedo darles toda una hora hablándoles de todos los detalles que usted quiera de doña Margarita, que es una mujer admirable que en efecto le daba consejos políticos, que hizo este trabajo diplomático de representación con Seward, que pues era el hombre fuerte en el gobierno de Estados Unidos y que va a ser sin duda un apoyo emocional e inclusive intelectual fundamental para el presidente Juárez.
Gracias, doctora. No debemos olvidar que la doctora es curadora, fundadora y directora del Museo de la Mujer y estudiosísima del tema de género, por supuesto. Y si me permite, licenciado don Agustín, pues quizá pudiéramos tomarle la palabra para otra sesión, otra lectura en torno a la esposa de don Benito Juárez, a Margarita Maza de Juárez. Doctora, ¿quiere usted algún mensaje final? Estamos concluyendo en tiempo y a tiempo. Claro. No, Adelante. yo nada más darles las gracias por pues haber organizado esta sesión y haberme invitado. Ha sido para mí muy enriquecedor poder dialogar con ustedes, oír sus comentarios sobre la lectura del libro, y creo que el tema pues da para que todas las generaciones de mexicanos y mexicanas que están por venir se sientan orgullosos de su pasado y de haber contado entre los artífices del Estado mexicano a un personaje de la talla de Benito Juárez. Gracias, doctora. Sin duda ha sido un auténtico festín de cultura, de ideas, de ideología inclusive, y por supuesto de datos históricos que muchas veces o no recordamos o no teníamos la oportunidad de haber sintetizado, como a mí me pasó al tener todas las fases que usted dibuja de la figura tan grande de Benito Juárez para México y para el mundo. Gracias, y le cederé el uso de la palabra al licenciado Agustín Millán, quien nos hará el favor de dar por concluida la sesión y entregar los reconocimientos a nuestra expositora de lujo. Ha sido una maravilla, doctora. Gracias, lo he disfrutado minuto a minuto. Muchas gracias. No sé si esté por ahí escuchándonos el licenciado Agustín Millán. Sí, aquí andamos. Muchas gracias, doctor Galván. Adelante, Agustín, con gusto. Muchas gracias, doctor Flavio Galván. Muchas felicidades a nuestra presentadora, la doctora Patricia Galeana Herrera, y por supuesto, como bien lo sugería nuestro amigo el doctor Galván, quedamos emplazados para una próxima charla con usted para abordar un tema de género, estimada doctora Galeana. Y por supuesto, también destacamos la participación de nuestro moderador, el doctor Flavio Galván Rivera. Muchas gracias, doctor. Antes de despedirnos y en aras del tiempo, quiero informarles a todas y a todos que el próximo jueves 11 de agosto a las 6 de la tarde, como resulta ya habitual, vamos a comentar la obra del escritor mexicano Fernando del Paso, que se llama Noticias del Imperio. Le solicito ahora a mi compañero Alberto Banderas que nos haga favor de mostrarnos en pantalla los reconocimientos que hemos preparado para nuestra ponente, para nuestra invitada de honor y para nuestro distinguido moderador, que les estaremos haciendo llegar en breve directamente también a sus respectivas oficinas, domicilios. Y quisiera también solicitar que abramos los micrófonos para brindarles un merecido aplauso por esta sesión del Círculo de Lectura. Muchas gracias, muy buenas noches, a cuidarnos. Gracias, doctora Galeana. Muchas gracias, doctor Galván. Un abrazo para todos. Con mucho gusto. Un abrazo, doctora. Gracias, doctor. Gracias, licenciado. Gracias. Un gran gusto. Gracias por todas sus participaciones. Un abrazo para todos. Gracias, buenas noches. Hasta pronto, Dania. Buenas noches, hasta luego. Luego, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.